Le damos la bienvenida a Rita, que ya está acá con nosotros. La voy a presentar brevemente, si le parece, y después ya le pasamos la palabra. Somos unos cuantos ya, seguro se siguen sumando de a poco, así que mientras esperamos unos minutitos, mientras se terminan de sumar, la presento. Ya estuvieron leyendo un poco en el Instagram que subimos. Rita es abogada, mediadora, especialista en integración latinoamericana de la Universidad Nacional de La Plata, especializada en docencia universitaria. Además, es vicedecana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UCALP, investigadora categorizada 2 por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Argentina, profesora titular de Economía Política de la carrera de Abogacía en la UCALP, UNLP, y como adjunta coordinadora en UNOVA, y es autora de publicaciones nacionales e internacionales. Y bueno, hoy nos va a estar acompañando en este taller para hablar un poco acerca del amor como acto político. Te paso la palabra, Rita, nomás cuando quieras. Estamos justo en horas, se van a seguir sumando probablemente un par más, pero bueno, puedes ir presentando y agregando lo que quieras. Bueno, muchas gracias, Agustina. La verdad, un gusto para mí compartir este ratito de la tarde con ustedes. Gracias por la invitación al grupo organizador. Y la verdad que me encantó la propuesta del tema. Me pareció por demás provocativo y desafiante. Así que, bueno, agradecidísima por la oportunidad de compartir estos momentos con ustedes. Y simplemente lo que voy a compartirles son algunas ideas, algunas reflexiones, y me encantaría, ya que lo estamos haciendo por un Zoom que nos permite ir y venir, que bueno, a medida que se les vaya suscitando alguna inquietud, alguna pregunta, la hagan. Podemos usar el chat, y yo lo voy a ir viendo en la medida en que pueda, y también la idea es hacer alguna motivación y luego también, si tenemos todavía un ratito de tiempo, conversar, intercambiar ideas. Simplemente son, lo que he tratado de hacer es reunir algunos pensamientos para, bueno, trabajarlos con ustedes y que nos motiven a todos. Así que bueno, le vamos a pedir al Espíritu Santo que esté en esta reunión, en medio nuestro, en nuestro corazón, y sobre todo en nuestras manos y nuestras vidas, para ser un poco las manos extendidas del amor de Dios entre aquellos donde nos toca actuar y donde nos toca estar. Así que bueno, desde ya muchas gracias por estar aquí, por tener estas inquietudes. El hecho de que ustedes estén aquí habla de un espíritu rico, de muchas inquietudes, de muchas ganas, y eso verdaderamente en estos tiempos que vivimos es un signo de esperanza, un signo de aliento, y siempre que haya juventud con estos ideales, habrá futuro, y Jesús seguirá estando presente entre nosotros a través de cada uno de ustedes. Así que bueno, yo le voy a compartir pantalla. Aquí vamos a compartir algunas imágenes y algunas ideas. Y ya empezamos. Les voy a pedir que en un ratito me digan, tarda un poquito en cargar, siempre cuando al Zoom se suman más, me digan si lo ven o no. Ahí veo que está cargando y tarda un poquito más de lo que pensaba. Pero bueno, mientras esperamos que cargue, me pareció muy interesante la propuesta de pensar en el amor como una decisión política. La verdad que es un punto de vista provocador, por lo menos para pensar qué vínculo hay entre el amor, entre la decisión y entre la política, ¿no? Y la verdad que también me habían propuesto el título, El amor como decisión política transformadora. Todavía me pareció más desafiante, ¿no? Y enseguida se me vino a la cabeza esto de cómo ejerció el amor la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Cómo ofreció su amor tratando de transformar su realidad, y cómo lo hizo. Y entonces por eso puse ahí esta frase tan conocida de ella sobre
que a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, ¿no? Pero ¿qué pasaría si esa gota no se vertiese en ese mar? El mar sería menos grande, menos rico, menos amplio, ¿no? Entonces creo que, bueno, esa propuesta y ese ejemplo pueden servir para motivar este encuentro. Y bueno, me encantó la idea de pensar en el amor como una decisión, ¿no? El amor es una decisión, ¿no? Todos nosotros sabemos que, o tenemos internalizado que el amor es un sentimiento, queda claro, ¿no? Sin embargo, el amor como decisión, ¿por qué decisión? Y aquí me acordé también de una experiencia de Stephen Covey, el autor de 7 hábitos de la gente eficaz. Covey es psicólogo, y en un momento una persona se le acerca y le consulta. La verdad que me quiero separar de mi mujer, el amor ha desaparecido, ya no siento nada por ella, bueno, le quiero preguntar a ver cómo lo hago, qué pasos debería dar. Y Covey le dice, pues entonces, si usted dejó de amarla, ámela, ¿no? Y la persona lo mira como diciendo, ¿cómo si le estoy diciendo que la dejé de amar, usted me pide que la ame, ¿no? Y le vuelve a decir, pero escúcheme, la verdad es que yo no la amo. Y Covey le dice, entonces, si el sentimiento ha desaparecido, esta es una buena razón para amarla. Amar, querido amigo, le dice, es un verbo, de modo que ámela, sírvala, sacrifíquese por ella, escúchela, comparta sus sentimientos, apréciela, apóyela. ¿Está dispuesto a hacerlo? Y creo que el ejemplo es maravilloso, ¿no? El amar es un verbo, y el verbo implica ponerse en acción. Y todos nosotros nos ponemos en acción cuando decidimos hacerlo, ¿no? La voluntad se mueve en la medida en que tenemos el impulso para hacerlo y hemos tomado la decisión de hacerlo. Por eso cuando vemos el amor como una decisión, estamos viendo justamente esta idea de que la decisión es una elección consciente entre un conjunto de alternativas distintas, ¿no? Es una acción consciente la decisión, es un acto de la voluntad. Entonces, el amor deja de ser solo un sentimiento para convertirse en un acto de la voluntad. Lógicamente, para movilizarse a la acción, siempre la decisión cuenta con un marco de incertidumbres, ¿no? Por eso nos cuesta amar, porque no hay nada seguro en el amar. ¿eh? El amor es gratuidad, es ir hacia lo desconocido. Por eso esa incertidumbre nos marca esto como de la cuerda floja, ¿no? ¿A dónde voy con este amor, con esta decisión? Y también toda decisión tiene costos. Acá va mi perfil profesional, ¿no? Yo en economía política siempre enseño que las decisiones tienen un costo, a lo mejor entre ustedes hay algunos que estudian economía, el costo es el costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? Cuando te decidís en un sentido, renunciás a ir en el sentido contrario. Y eso tiene un costo. Yo estoy aquí hoy con ustedes y dejé de hacer otras cosas. Y bueno, también me hubiese gustado o ver una peli o no sé, hacer otra cosa. Pero yo asumo ese costo porque también me encanta estar con ustedes. Y hoy la tecnología te permite estar en casi todos lados. Pero la bilocación todavía no, o sea, la cabeza es una y la concentración es una, ¿no? Entonces, esta decisión tiene un costo. Por eso nos cuesta amar, porque medimos los costos, nos medimos en esa incertidumbre y a veces nos retraemos, ¿no? Por eso qué interesante es decidirse, ir hacia ese paso audaz que significa el amor. El amor implica un paso audaz, sin duda, en todos los sentidos del amor. El amor, digamos, de pareja, de vínculo, el amor en todos los ámbitos, en el estudio, en la familia, en el mundo, en la política, en la evangelización. Siempre hay un marco de incertidumbre, ¿no?
cómo me recibirá el otro, qué pensará de lo que doy. Hay tantos condicionamientos. Sin embargo, qué lindo es decidirse a amar. Ya la decisión nos pone en otro plano, ¿no? Y la palabra política, una decisión política, es fuerte, el amor una decisión política. ¿Qué entendemos por política, no? Bueno, si vamos a las definiciones tradicionales de política, política implica tomar decisiones que se aplican a todos los miembros de una comunidad humana. O sea, la política va directamente o alude a la toma de decisiones, ¿no? Fíjense, una segunda acepción dice, es la ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas, especialmente de los estados. Claro, gobernar también es decidir, es elegir líneas, caminos, acciones, pensar en acciones al corto plazo, al largo plazo. Por eso hay una definición muy linda de política que dice que es el arte de lo posible, ¿no? Esta definición se la atribuyen desde Churchill, Bismarck y también Aristóteles. Creo que va más con la filosofía aristotélica, es casi seguro que la dijo Aristóteles, pero fíjense que en el siglo XX esa idea se retomó y hoy en el siglo XXI también. El arte de lo posible. ¿Por qué? Porque las decisiones no son omnicomprensivas. La política elige una dirección. Esto es la decisión política, dirigirse en un sentido, en un vector, ¿sí? Por eso las acciones de gobierno son acciones políticas, porque implican decisiones, ¿eh? Y muchas veces se habla de los funcionarios como decisores, ¿sí? Y bueno, en las repúblicas hay muchos decisores, no solamente el poder ejecutivo, es el poder legislativo, es el judicial, ¿sí? Los poderes del Estado. Y de nosotros como consumidores, como ciudadanos, también nosotros tenemos decisiones que tomamos todos los días que exceden nuestro ámbito privado, nuestro ámbito personal, y por eso son políticas. Por eso la política es una, ya lo sabemos todo, pero vale recordarlo, la política o la actuación política no es solamente la acción partidaria. La acción política es todas estas decisiones que tomamos en un sentido y en otro. Entonces podemos hablar de políticas educativas, de políticas académicas, de políticas de evangelización, de políticas en sentido amplísimo, porque esto es decisión, un sentido y gobernar, las tres ideas. Entonces, el amor como decisión política verdaderamente nos incumbe a todos, nos incumbe en el sentido de decidirnos en favor de entre muchas acciones posibles. Entonces, el amor es un criterio de decisión, ¿sí? Ante una encrucijada, ¿cuántas veces en la decisión nos la planteamos desde el plexo valorativo del amor? Por eso el amor es una decisión política. Ya decidirnos por el amor es un posicionamiento. ¿Por qué? Porque el amor implica desprendimiento. Claramente, el amor es lo contrario al egoísmo, ¿sí? El amor es salir de mí, ver al otro, encontrarme con el otro. El amor es misericordia, el amor es encuentro, ¿sí? Qué lindo eso, el amor es encuentro. No existe el amor a mí mismo solamente. Es un amor que Jesús nos pide, ¿no? Los mandamientos nos piden amar al otro como a nosotros mismos. Pero básicamente ver al otro, ¿no? Ver al otro. Hoy se habla mucho de la otredad, de las otredades, ¿no? Parece que después de 21 siglos estamos descubriendo el otro, ¿no? Cuando en realidad el otro es una realidad permanente o inmanente en el género humano desde el momento mismo en que existimos, ¿no? Y en este sentido, me gustaría compartir con ustedes varios pensamientos del Papa Francisco que van, digamos, ampliando la idea del amor, no solamente al prójimo como el más cercano, sino al prójimo como mi hermano de la humanidad, ¿no? Y en ese sentido ver la proyección de todos nuestros actos que impactan no solamente, digamos, en mi familia, en mis compañeros de estudio, en mi novio, en mi novia, no sé,
sino que van mucho más allá, ¿no? Y ustedes que como jóvenes, y que ya muchos de ustedes están siendo dirigentes en los ámbitos que están, pensar esas decisiones que impactan en muchos otros que a veces ni conocemos, ¿eh? Y que sin embargo mi actuar o mis decisiones impactan sobre él. Y estamos hablando del amor como decisión política en el contexto de la pandemia, ¿no? Esta realidad que ha parado al mundo, que tiene todas las consecuencias que estamos vivenciando, terribles, en cuanto a la pérdida de hermanos nuestros, en cuanto a las dificultades para atender la enfermedad, en cuanto a la crisis económica y laboral que implica este parate, ¿no? Estamos inmersos en un momento muy crítico de la humanidad, no ya de mi barrio, de mi casa, de mi familia, sino estamos todos involucrados en esta cuestión universal donde no hay lugar en el mundo que no se encuentre impactado, ¿no? Y en ese sentido el Papa Francisco ha sacado unos textos súper valiosos que se llaman La vida después de la pandemia, y reúnen varias de sus últimas catequesis, conferencias, desde aquel mensaje tan fuerte de Semana Santa, ¿no?, que recibimos, y que, bueno, pertenecen a una reflexión muy profunda que nos está regalando. Y él dice, nuestra civilización necesita bajar un cambio, repensarse, regenerarse. Y nos dice a todos, ¿no? Y yo creo que especialmente a ustedes los jóvenes, ustedes son constructores indispensables de este cambio impostergable. Entonces, digamos que creo, el Papa va a decir en otros de los documentos, la encrucijada está entre verse a uno mismo o salir de ese egoísmo, ¿no? De ir en busca del otro, decidirse por el otro y ser constructores de una sociedad, de un mundo mucho más solidario, más fraterno, más amigable, ¿eh? Y nos lo va a decir también, ya nos lo ha dicho, en Laudatio Si, en este mundo que es la casa común de todos nosotros y que debemos cuidar. Por eso en ese sentido también una frase que me gusta mucho del Padre Kentenich, no hay nada mejor que el amor, nada más grande que el amor, ¿no? El amor es el que rompe las ataduras de mirarme a mí mismo, de mirar mi ombligo, de mirar mi realidad. El amor me confronta, me regala encontrarme con el otro y me regala la mirada del otro. Fíjense también en este mensaje que recibimos, el Urbi et Orbi, ¿no? Dice que lo que esté pasando nos sacuda por dentro y que todos se reconozcan parte de una única familia y se sostengan mutuamente, ¿no? Qué interesante, que esto nos sacuda por dentro. Cuando estemos aburridos, cuando el aislamiento nos agobie, pensemos si realmente hemos pensado, reflexionado sobre cómo saldremos de esto. ¿Cuál es el futuro mediato e inmediato a partir de esto? ¿Vamos a ser los mismos? Cuando nos podamos ver con todos los amigos, hacer fiestas, volver a la facu, ¿vamos a ser los mismos? ¿No? Pregúntese cada uno, esto fue necesario, Dios lo ha permitido para que algo cambie, sin duda, ¿no? O sea, Dios no permitiría semejante cosa si no hubiera en nosotros una posibilidad de cambio, de mejoramiento, ¿no? Entonces, siéntanse sacudidos, ojalá Dios los sacuda mucho, ¿no? Les mueva el piso para decir, bueno, a partir de ahora, ¿cómo vamos a vivir? Sobre todo pienso en ustedes, ¿no? Ya estoy más grandecita, igual tengo bastante camino por delante, pero pienso, ustedes como constructores, cuando yo estaba en el lugar de ustedes, se hablaba de la civilización del amor, parece una expresión antigua, pero había una canción maravillosa, ¿no? Bien, ustedes son tan constructores como lo fuimos nosotros hace unos años y lo seguimos siendo, de esta civilización del amor. Esa civilización del amor los tiene a ustedes de albañiles, de arquitectos, de ingenieros. Entonces hay que pensar muy bien cómo vamos a asumir ese rol, cómo lo estamos asumiendo y hacia dónde vamos, ¿no? ¿Qué es lo que nos pide Dios a partir de este sacudón?
Y acá una diferencia con cualquier joven, digamos, de nuestra generación. Todos los que estamos aquí, estoy segura, podemos compartir lo que dijo Juan, ¿no? En una de sus cartas, en la primera carta de Juan. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él, ¿no? ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué tenemos estas inquietudes? Porque hubo un momento donde nos dejamos mirar por Jesús, donde nos llamaron, donde nos sentimos convocados, y ese momento es un momento de amor, un momento donde Dios nos amó, y nosotros reconocimos ese amor. Y todos nosotros nos sentimos en el lugar donde estamos, en la iglesia, porque hemos sentido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Y no lo vimos una sola vez, lo vimos muchas veces. Y lo seguimos viendo, ¿no? Rodeando nuestra existencia. Entonces, en realidad, como diría Benedicto XVI, el cristiano es una persona conquistada por el amor de Cristo y movida por ese amor, ¿no? El amor de Cristo nos surge, ¿no? O sea, nosotros no nos mueve o no debería movernos solamente nuestro ascenso social, nuestra necesidad de ser aceptados, ¿no? A nosotros nos mueve el amor de Jesús, nos mueve el amor de Jesús. ¿Y por qué nos mueve el amor de Jesús? Porque nos hemos sentido amados y nos hemos sentido elegidos para reproducir esa experiencia de amor que hizo Jesús con nosotros. Y esa reproducción está en nuestras manos. Nosotros somos los brazos extendidos de Jesús. A mí me gusta ese dibujito de Jesús abrazando el mundo, y yo digo, Jesús no puede solo. Jesús nos necesita y nosotros somos esos brazos de Jesús. Para hacer llegar ese amor de Jesús, de María, allí donde estemos. Y buscar llegar a muchos, a todos los otros que hay en el mundo esperando esa gotita de amor que nosotros podemos ofrecer. Por eso, ahí los psicólogos, los que trabajan con las misiones personales, nos dicen que en realidad cuando uno toma una decisión hacia dónde ir con su vida, el proyecto personal, tiene que tener en cuenta como varios ámbitos, ¿no? Por un lado, lo que amamos hacer, porque cada uno tiene que asumir la misión y la tarea que Dios le encomendó a cada uno. Entonces, siempre digo lo mismo, me encantaría ser bailarina clásica y cantante lírica, pero no, chicos, no, tengo 1,5 metros, una voz horrible, o sea, claramente Dios no me quería produciendo ni canto lírico ni baile clásico, ¿sí? Y realmente creo que Dios me regaló otras potencialidades y me pide que yo fructifique, ¿no? Por eso lo que amo hacer, esa voz interna que me dice, mirá, la verdad que está buenísimo estudiar ciencias de la educación, la de Agustina me acuerdo de esa carrera, pero bueno, sí. ¿Por qué? Porque hay algo en su interior que la movió a pensar en que ella se va a planificar estudiando esa carrera. A mí me gustaba la abogacía, la justicia, qué sé yo, esto de ser defensora de pobres y ausentes, todas esas cosas. Cada uno pregúntese, ¿qué me puso Dios en mi espíritu? ¿Qué me mueve? ¿No? ¿Dónde Dios me habrá llamado? No me va a llamar a algo muy distinto a lo que tengo. Lo que tengo son las manos de Jesús para regalar a otros. Por otro lado, por eso tus talentos, ¿no? Qué interesante ver lo de tus talentos, ver qué cosas buenas, fantásticas puso Dios en cada uno. Todos tenemos un montón de talentos para regalar, un montón. Nuestra capacidad de escucha, no sé, nuestra paciencia, nuestro espíritu de emprendedor. Vaya a saber que cada uno de ustedes es una bolsa de riquezas, ¿no? Y por otra parte, y acá esto es lo interesante, y el llamado del Papa, ¿no? Lo que el mundo necesita, lo que el mundo necesita. La decisión del amor, como toda decisión, tiene prioridades. Entonces, la necesidad del mundo marca una prioridad. La necesidad del mundo marca una dirección, un norte. Y bueno, está bueno responder a eso. Por eso ahí es como que en un nudo deberían converger mi pasión, mi misión, mi profesión, mi vocación, ¿no? En ese nudo ahí que se aprieta, ahí es donde yo tengo que actuar, la tierra donde me toca florecer,
Dios me sopla ahí donde me han puesto y, digamos, descubrir esta misión personal es, bueno, darme cuenta qué es lo que quiere Dios de mí. Y todas son estas voces, ¿sí? Y yo quisiera compartir con ustedes algunas otras voces, estas voces del tiempo, que nos hablan, que nos interpelan, que nos mueven, ¿no? Fíjense, vuelvo a lo de Francisco, ha llegado el momento de prepararse para un cambio fundamental en el mundo post-COVID. ¿Dónde está ese cambio? Bueno, dilucidarlo entre todos es la tarea, ¿sí? El mismo Papa nos da algunas pistas. Hemos fallado en nuestra responsabilidad como custodios y administradores de la tierra. O sea, no podemos seguir devastando la tierra porque es devastarnos a nosotros mismos, ¿sí? Malgastando las riquezas, ¿sí? Acá nos estamos pareciendo a este joven que dilapidó las riquezas de su padre, ¿sí? Bueno, es muy interesante que por eso nosotros nos preguntemos cómo quiere Dios que sigamos en este mundo. Por eso, fíjense qué interesante también, el Papa sigue orientándonos, algunos especialistas en la política del Papa dicen que es como un gran director espiritual de la humanidad, ¿no? Y que nos va diciendo más o menos por dónde deberíamos ir. Y él plantea, dice en este texto, un tiempo de gran incertidumbre, ha llegado el momento de reflexionar sobre las actividades económicas, sobre el trabajo, ¿no? Qué interesante pensar en cada uno de ustedes como constructores de un mundo distinto en el trabajo donde cada uno esté llamado a hacer. Y no solamente en el trabajo chiquito, el de todos los días, sino ustedes como ingenieros de esta cuestión. O sea, si ustedes mañana tuvieran que trazar un plan que se los convoca a ustedes de asesores, un plan que concrete un camino de amor para este mundo desde la profesión o la tarea de cada uno de ustedes, ¿qué plan haría? Pregúntense, ¿no? Siempre nos sale la crítica. No, esto está mal, este gobernante no va, esta decisión política no fue acertada. Bueno, si yo estuviera en su lugar, desde la perspectiva de mi amor como decisión política, ¿hacia dónde iría? No crean que está muy lejos el momento en que ustedes van a tener que planteárselo o hacerlo. A lo mejor muchos de ustedes ya lo están haciendo, ¿sí? En el lugar donde están. Pergeñando, o sea, el futuro ocurre en la medida en que nosotros lo construimos, ¿no? Esto de que se le atribuye a Einstein. Si sigues haciendo lo que estás haciendo, vas a conseguir lo que estás consiguiendo. Si quiero conseguir otra cosa, tengo que hacer otra cosa. Entonces, es una cuestión de lógica pura. Entonces, yo quiero conseguir otra cosa, esa cosa no viene, o sea, el ángel Gabriel vino una vez, le anunció a María, todo bien, pero digamos, es raro que el ángel Gabriel venga y nos diga, flaco para acá o flaca para allá. O sea, la idea es que ese proyecto también Dios nos lo confía a nosotros, ¿no? Y fíjense, el Papa dice, es hora de pensar en las actividades económicas, en el trabajo. O sea, de acá, chicos, buscar sinergia, encontrar empatía con aquellos que comulgan con esa misma decisión de amar que tenemos nosotros. Y fíjense algunas palabras re lindas del Papa. Es necesaria una valentía de la innovación, experimentando nuevas soluciones y explorando nuevos caminos, ¿no? Ante un mundo que dice ya no va más, esto no va más, la valentía de la innovación, la experiencia de nuevas soluciones, abrir nuevos caminos. La esperanza también se construye. La esperanza no viene sola como una virtud infusa, ¿no? La esperanza se construye en comunión con otros, armando un camino juntos, ¿no? Y fíjense también otra pista interesante, dice, los paradigmas tecnocráticos, ya sea los estadocéntricos como los mercadocéntricos, no son suficientes para abordar la crisis ni los grandes problemas del hoy. No sé, otra cuestión que experimentamos también es esta crisis de las ideologías, de las grandes ideas del siglo XX, que sostuvieron tensiones terribles en el siglo XX, guerras, ¿no? Bueno, hoy parecería que no están tan fuertes, al menos de una manera tan evidente, pero hay un montón de otras tensiones, ¿no? Y estos modelos, digamos, que pensarán,
vuelvo a mi profesión de profesora de política, ¿no? David Ricardo, Adam Smith, Marx y demás, son todos economistas de la primera mitad del siglo XX. ¿Qué piensa el siglo XXI sobre la economía, sobre el trabajo? Ustedes saben que el Papa tiene una intención muy fuerte de trabajar en temas económicos. Había una convocatoria para noviembre de grandes economistas, inclusive mujeres economistas. No sé si se va a hacer o no, honestamente no tengo el dato por esto de la pandemia que habrá pasado, ¿no? Pero a él le gusta mucho esta idea de la sinodalidad, de que estas decisiones se construyen en conjunto, y es muy interesante ese protagonismo que como que nos está devolviendo a los laicos, y yo digo, no necesitamos que nos convoquen a una conferencia internacional, o sea, cada uno en su ámbito puede hacer esto, ¿no? Buscar la sinergia, buscar nuevos modelos, experimentar caminos, y si sirven, bueno, ponerlos al servicio, ¿no? De mejorar, qué sé yo, la economía, el trabajo, la educación, los lugares donde estemos. Y fíjense, otra pista interesante es para que el trabajo sea bueno, debe contribuir al desarrollo humano integral. Si hay algo que tenemos claro es que buena parte de nuestro trabajo para la redención es construir el desarrollo humano integral, ¿no? Por eso él nos habla, y esto me parece que es fundamental, yo lo pondría en una pizarra, en la heladera o donde gusten, unidos para curar, cuidar y compartir. Interesantísimo, curar, ¿no? Tenemos un mundo herido, herido de mil maneras, mil heridas profundas, existenciales, ¿no? Él nos va a decir varias veces, a ver, no tenemos derecho a andar como guachos en el mundo, sin madre, ¿no? Hemos perdido ese espíritu, esa sensación filial frente a Dios. Dios no existe en el mundo para muchos, ¿sí? Y esta soledad genera heridas, tantos problemas sociales profundos generan heridas, ¿no? Y el Papa dice, unidos para curar, ¿no? Él va a hablar un poco de la revolución del cuidado, y nos va a poner a María como un ejemplo de cuidadora, ¿no? Cuidadora tierna, digamos. Por eso, de salvar las heridas, curarlas con mucha paciencia, con mucho amor. Cuidar, ni hablar de todo esto que hablamos, ¿no? O sea, cuidar significa preservar, significa respetar, velar por el otro, ¿no? Y compartir. Fíjense qué interesante. El amor no es amor si no se comparte, si no es para muchos, si no es para alguien más que para mí, ¿no? Así que unidos para curar, cuidar y compartir. Cualquier proyecto que ustedes emprendan, sería bueno que consideren que bueno, estos tendrían que ser los nortes, ¿no? Curar, cuidar y compartir. Fíjense la iglesia en el mundo, ¿no? La iglesia no vive ni actúa en el vacío. Ella es sustentada por seres humanos, a quienes a su vez ella sustenta. Y estos son configurados por el tiempo, y tienen la misión de configurar el tiempo. O sea, cuando hablamos de la iglesia ya perdió su discurso, no se puede creer. La iglesia, a ver, somos nosotros. La iglesia no vive ni actúa en el vacío, ¿no? La iglesia somos cada uno de nosotros. Y nosotros nos sustentamos en la iglesia y sustentamos a otros. Y somos configurados por el tiempo, porque llevamos la impronta del tiempo. Ninguno de nosotros es angelado o viene de la Edad Media, o sea, estamos en un tiempo posmoderno, estamos configurados y formateados para este tiempo, pero a la vez tenemos la misión de configurar el tiempo, ¿no? Por eso no es tiempo para la indiferencia. O sea, la decisión política de amar implica, en primer término, no ser indiferente, al revés, involucrarse, complicarse la vida, ¿no? A mí muchas veces en mis diferentes trabajos que he tenido muy distintos, me han preguntado, ¿y vos estás haciendo esto y por qué? Te estás complicando la vida, ¿no? Una vez una señora me dijo, es una persona que fue jefa mía, y yo me acuerdo que dije, sí, la verdad que sí, me estoy complicando con esto la vida, pero después yo pensaba, si yo no me la complico, ¿a qué vine? Porque la verdad, o sea, no hay nada que sea muy fácil, ¿no? Ni nada que esté dado. O sea, ojalá y bendito sea si ustedes
se complican un poco la vida pensando en proyectos para involucrar a otros, proyectos de mejoramiento, ¿sí? Proyectos de amor. Por eso se trata de crear un hombre nuevo en una comunidad nueva, ¿no? O sea, renovarme yo, que mi comunidad sea nueva, y emprender juntos una cruzada de amor. Solos no. O sea, uno a veces piensa, muchos de nosotros, dirigentes muy lúcidos, que seguramente han trabajado con mucha dedicación, pero que estando solos se cansan, pierden el incentivo, el entusiasmo. Por eso es tan importante trabajar juntos, para que unos y otros nos entusiasmemos todos los días, ¿no? Y responder a este proyecto, esto que les decía hoy, quiero que pensemos en el proyecto de desarrollo humano que anhelamos, ¿no? Pensemos ese proyecto que tenemos que construir. Francisco suele hablar de las 3T, asegurar el techo, la tierra, el trabajo, ¿no? Lo básico, lo básico. Bueno, que tengamos presentes esas prioridades, ¿no? Y el crecimiento de cada uno de nosotros. Por eso, como decíamos hoy, el verdadero amor no se aísla nunca. El amor hace lo que da alegría al amado, ¿no? O sea, ¿qué le daría alegría a Jesús? ¿No? Pensemos en su vida, qué hizo él, y seguramente ahí tendremos la respuesta de muchos de nuestros objetivos o de nuestro camino, ¿no? Por eso, quien quiera conquistar los corazones debe dar a cambio su propio corazón. Poner ese amor, no solamente ese amor de proyecto, intelectual y demás, sino poner un amor misericordioso, un amor de aceptación hacia el otro que me toca compartir con él, tierno, lleno de gestos. El mismo Francisco nos va a hablar de la revolución de la ternura, ¿no? O sea, ¿por qué nos hemos sentido amados? En algún momento hemos sentido y experimentado la ternura de Dios. Bueno, ojalá la podamos reproducir. Y a lo mejor la grandeza de lo que hagamos no tiene que ver solo con la envergadura del proyecto, sino que hagamos las cosas pequeñas de manera grande, porque esas cosas pequeñas sin duda repercuten en todos los demás, ¿sí? Entonces cuando yo me entrego y hago bien lo que tengo que hacer, soy responsable en mi trabajo, alegre, construyo, estoy construyendo un mundo mejor, tan simple como eso, que lo sabemos, pero que bueno, es necesario siempre entusiasmarnos por esto. Por eso, en Evangelii Gaudium, el Papa nos dice, el gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro, y de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada. Cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás, ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, ya no se goza de la dulce alegría de su amor, ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien. Los creyentes también corren ese riesgo cierto y permanente, ¿no? Por eso, cada vez que nos sintamos demasiado cómodos, preguntémonos cuán movilizados estamos por la alegría de hacer bien al otro, ¿no? Y a veces cuando estamos muy incómodos, a veces nos asalta esa tristeza, que no sabemos bien de dónde viene. Bueno, y enseguida cuando compartimos algo de lo nuestro, esa tristeza se acaba, ¿no? O sea, queda claro que la alegría viene cuando compartimos, cuando vivimos con el otro, cuando tratamos de generar comunión de amor. Y finalmente, en la misma Evangelii Gaudium, Francisco nos dice, pido a Dios que crezca el número de políticos capaces de entrar en un auténtico diálogo que se oriente eficazmente a sanar raíces profundas y no la apariencia de los males de nuestro mundo. La política tan denigrada es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común. Ruego al Señor que nos regale más políticos a quienes les duela la verdad de la sociedad, el pueblo y la vida de los pobres. O sea, bueno, ojalá entre ustedes haya muchos que tengan vocación política. Hay que dejar de pensar en la palabra política como mala palabra, ¿sí? Y la política es mucho más amplia que nuestro actuar o nuestra militancia partidaria. La política es pensar también en estas decisiones de amor. Y también podemos construir política desde el lugar donde estamos, con aquellos que sientan sintonía,
y que, bueno, que compartamos un mismo mensaje. Y para aquellos que, bueno, que tengan concretamente la vocación de actuar en lo público, en la política, ánimo, ¿no? Yo creo que ahí hay que darse mucha fuerza, acompañarse y largarse y no tener miedo, ¿no? Juan Pablo II nos decía, no tengan miedo. Jesús nos va a acompañar y él mismo también nos va a dar la luz hacia dónde ir o hacia dónde caminar. Bueno, muy bien, hasta ahí las reflexiones que yo pude compartir, pero con todo gusto me encantaría, bueno, intercambiar con ustedes, si tienen alguna pregunta o inquietud las ponemos en común y charlamos un poquitito de tiempo, no sé cómo vamos, y compartimos un poco estas ideas. Gracias, Rita. Sí, de tiempo estamos súper bien, así que pueden preguntar con libertad. Tremendo todo lo que estuviste diciendo. No sé quién tiene preguntas para arrancar o si quieren ir poniendo en el chat. Si alguien no se anima a hacerla, la puede hacer anónima también. Nos manda al chat y Enzo o Juliano o yo la leemos y nos decimos de quién. También por si alguien no quiere dar la cara. Digo, pensar en intervenciones de amor en conjunto, ¿no? O sea, yo creo que muchos de ustedes seguramente trabajan en grupos de misiones o tienen seguramente actividades apostólicas, ¿no? Y yo creo que está muy bueno porque ahí nos conocemos, nos juntamos. Yo siempre pienso también que bueno, digamos, es pensar en acciones apostólicas no solamente cuando uno va a una casa o a un lugar, sino pensar a lo mejor en proyectos que involucren acciones más a largo plazo o que no empiecen y terminen solamente con una visita a una casa, ¿no? Un poco el amor como decisión política yo creo que tiene que tener esa trascendencia de pensar en proyectos, digamos, con algún objetivo que nos propongamos conseguir, digamos, con más tiempo, un poquito más lejos, ¿no? De inmediato. Rita, un comentario que me quedó resonando. eh, Creo que un desafío muy grande que tenemos en todo esto es dejar de encasillarnos en determinadas posiciones o en determinados sectores. Porque de repente, seguramente, bueno, a todos nos ha pasado, ¿no? Que al hablar con el otro ya lo encasillamos, no, vos seguramente sos comunista, seguramente sos libertario. Entonces, un poco lo que decías y un poco esta frase del Papa, salir de los paradigmas dicotómicos, me quedó resonando eso, ¿no? Animarnos a dialogar y a buscar, a ver, que las respuestas siempre quizás están en un medio, ¿no? Ni un extremo ni el otro, sino, bueno, los dos juntos dialogando y construyendo juntos. Me parece que ese es un desafío concreto muy importante ahora, ¿no? Porque todas las discusiones parece que están agrietadas y no creo que solamente sea nuestro contexto nacional, sino me parece que es algo bastante internacional. Tal cual, buenísimo, Julián, buenísimo. Uno tiene que pensar siempre qué tengo de común con el otro, ¿no? ¿Qué tengo de común? Y si yo pienso en un comunista, no sé, y un neoliberal a ultranza, la utopía. La utopía es el punto, los dos quieren un mundo mejor, ¿no? Los dos. Entonces decir, bueno, y seguramente uno y otro tienen mucha fuerza, muchas ganas, mucho entusiasmo. Eh, ¿Por qué no buscar un proyecto donde él y yo podamos hacer algo? Y nos encontramos ahí, ¿dónde desaparece la enemistad? Cuando te encontrás dando, ante una catástrofe cualquiera, cuando vos buscás la ayuda del otro, no te importa qué piensas, necesitas la ayuda del otro, ¿no? Y salís, y después decís, bueno, ¿qué pensás sobre esto? ¿Qué pensás del otro? Pero diga, ¿dónde te encontrás? En darse, en darse. Entonces, bueno, a veces una forma de superar estas grietas es que, como decís vos, son muy ciertas, no son solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Yo pienso, por ejemplo, todo lo que significa el tema de los inmigrantes, ¿no?
qué difícil a veces los países que defienden su estatus económico y aquellos que están desesperados y migran porque no ven futuro donde están. ¿Cómo concilias eso, no? ¿Cómo concilias que es muy lícito defender cierto estatus económico y demás, pero también el otro viene también por como una necesidad? Bueno, pensar cómo, y eso no pasa solamente con los balseros del Mediterráneo, a ver, pasa en Argentina, ¿eh? Y pasa con argentinos en otros lados. Yo digo, fíjense cómo a veces aquellos que critican a los migrantes están pensando en irse del país. Esto que estoy viendo en los diarios de los últimos días, de que muchos renuncian a la Argentina y piensan que van a tener un horizonte mejor en el mundo. Seguramente algunas cosas estarán mejor, yo no tengo ninguna duda, pero hay muchas otras que van a estar iguales o peor. Y el egoísmo lo van a encontrar acá y lo van a encontrar allá. Y quién sabe allá más que acá, ¿no? Entonces, bueno, nadie está diciendo que está mal irse al exterior, por favor. Está interesante también como experiencia, y yo veo a ustedes, la juventud hoy se siente más ciudadana de este mundo global, pero ojo con eso también, ¿no? De la falsa expectativa, de pensar que me voy al paraíso. A ver, los males de las personas y del mundo están en todos lados, ¿no? Ahí dice Manuela, coincido con Julián, a la vez tampoco tener miedo como iglesia a posicionarnos cuando es necesario. Si la política es la toma de decisiones frente a la necesidad humana, no podemos ser indiferentes. Claro, sí, tal cual, tal cual, tal cual. Con mucho respeto y con mucho amor también. Cuando uno fija posición y lo fijas, a mí me pasa, yo actúo en lo público, me ha tocado gestionar la universidad pública y ahora estoy gestionando la universidad privada, y cuando, bueno, sigo siendo profesora de la pública, pero cuando me tocó gestionar en la pública, yo no pensaba igual que todos mis compañeros. Yo no tengo una militancia partidaria, por ejemplo, mi militancia está en la iglesia de toda la vida. Y como dice Manuela, muchas veces yo marqué posición. Y bueno, también en esa posición libre del resultado de lo que va a pasar. Bueno, flaco, mira, yo pienso así. ¿Vos pensás esto? Bueno, entendernos, respetarnos, tratar de superar. Siempre lo interesante, eso lo aprendí como mediadora también, cuando uno busca, hay una imagen muy linda que se estudia en mediación, ¿no? Como que uno, con una posición y con otra posición, vos ves las líneas en paralelo. ¿Dónde se cruzan las paralelas? Alguno te diría en ningún lado. Visualmente en el infinito. Había una obra que las paralelas se cruzan en el infinito. Cuando vos proyectás hacia el futuro, las paralelas se tocan. Fíjense, a mí esa imagen me encanta, me resulta ya muy movilizadora, ¿no? Yo puedo armar proyectos hacia el futuro donde inclusive los puedo compartir con personas que son distintas a mí y piensan distintas a mí. Y entre nosotros también tenemos muchas diferencias, digamos. A ver, entre ustedes no hay dos iguales, y así hubiera mellizos no serían iguales. A ver, y sin embargo coincidimos en muchas cosas, y seguramente si empezamos a bucear habrá muchas otras donde no, pero estamos acá, y no solamente en virtud del Zoom, ¿no? Que nos reúne, sino hay algo mucho más profundo. Y yo estoy segura que yo podría trabajar con ustedes, seguro. Y bueno, también hay esos aspectos de diferencia nos hacen más realistas, nos hacen pensar en, digamos, con los pies en la tierra, ¿no? Hacia dónde vamos, qué necesitamos, qué queremos. Sí, Nicolás tiene una pregunta. Ah, bueno, ahí que me diste la palabra, ya la tomo entonces. No, mi pregunta es, ¿cómo hacemos para romper la barrera de las estructuras preexistentes, si se quiere, de estos pensamientos capaz más rígidos y acostumbrados capaz a ir por izquierda, como se suele decir, que solemos encontrar capaz a la hora de buscar un trabajo o en ciertas, no sé, capaz si te toca hacer una pasantía, te encontrás con pensamientos que son, bueno, no, vos porque sos nuevo o porque pensás así o asá,
no, como que te intentan apartar o no tenés la misma participación que el resto hasta que no pagás ese derecho de piso. Y también, incluso después, como pensás distinto, no tenés mucho derecho a opinar. Y uno, bueno, trata de dar, digamos, hasta que duela, y cuando duela sabe que está dando bien y dar más. Pero sin embargo también podemos ver que muchos jóvenes como nosotros se terminan adaptando a esa estructura de ir así por izquierda, y no terminamos cambiando nada capaz, aunque nosotros demos todo. ¿Cómo hacemos capaz para romper un poco con eso que cuesta y que creo que es lo que más nos duele, ¿no? Porque es lo que nos impide construir entre todos, si bien todos buscamos el bien y el bien para todos. Tal cual, Nicolás, tal cual. Mira, yo creo que con mucha valentía, con mucha humildad, inclusive te diría hasta con perfil bajo, ¿no? Lo que persiste es la imagen de la perseverancia, yo creo, ¿no? Si vos demostrás con el tiempo ser una persona tolerante, paciente, dispuesta. A mí me ha pasado, cuento experiencias personales nada más que porque soy más vieja, ¿no? No porque sea mejor ni por nada de eso. Pero, digamos, con personas que he pensado muy distinto, yo siempre me he mantenido afectuosa, cordial, ¿no? Y cuando a esas personas les ha tocado sufrir o tener algún problema, no fueron a buscar a su amigo político en primer término, ¿no? ¿A quién fueron a buscar? A quien pudiera escuchar, a quien pudiera, escucharme, me pasa esto, vos cómo lo ves, qué te parece, ¿no? A mí me impresiona porque, bueno, estar abiertos a veces al dolor de los otros, ahí en la experiencia dolorosa se nos hermana, y cuando en el promedio a vos se te ve digno, se te ve que no abandonaste tus ideales, por ejemplo, frente a la corrupción, ¿no? A vos te van a llamar, porque inclusive para la política se necesitan personas blancas, digamos, ¿no? Personas que no estén manchadas. Entonces vos vas a rankear, porque entre paréntesis, tu pureza o tu bonomía se va a necesitar, ¿no? Y eso todo buen político sabe que necesita personas de este estilo en su equipo. O sea, qué importante y que ese ejemplo cunda, ¿no? Cuando 2 o 3 actúan así, empieza a hacerse una generalidad. Siempre vas a encontrar un corrupto, siempre vas a encontrar el amigo del menor esfuerzo, eso en todos lados del mundo va a suceder. Lo importante es demostrar que a lo mejor el camino nuestro es un camino un poco más largo, ¿no? Y a lo mejor no llegamos al mismo lugar. Por eso digo, dependiendo dónde yo tengo mi norte, ¿no? Si es solamente mi prestigio profesional o mi prestigio social, digamos, o esto terrible que muchas veces se dice, ¿no? Que me gustaría que pusieran en mi lápida, ¿no? ¿Cómo me gustaría que me recuerden? Porque fui un gran profesional o porque fue una persona que amo mucho, ¿no? Que me amó mucho, que fue muy paciente. Eso trasciende seguro. Bien, ahí está también Valen Liñeiro, que pidió la palabra, y después Elías Brisa, ¿no? Hola Rita. Bueno, primero que nada Hola, Valen. agradecerte. La verdad que me encantó. Siento que crecí, que vi un montón de cosas desde otra perspectiva que capaz no las había relacionado nunca con la política, como por ejemplo las individualidades de cada uno. Como que siempre sentí que un poco separaban y llevaban al choque en la política y nunca lo había relacionado con lo mucho que nos podían hacer crecer, y lo que tampoco me costaba mucho relacionar la política con el amor, porque acá en Argentina capaz como que la política va un poco a la violencia muchas veces, y que bueno, nada, que es re posible y que tenemos un poco el deber los jóvenes de transformar todo eso en algo que nos haga crecer a todos. Tanto acá en Argentina como hasta el Papa, ¿viste? Como que es algo que se puede ir charlando y que tenemos que poner el corazón ahí. Así que bueno, muchas gracias por eso. Y después te quería preguntar, era un poco relacionado con lo que te preguntó Nico, pero más llevado a la facultad, porque a mí me pasa que en mi facu, capaz como que el amor, o sea, yo estudio medicina, y el amor, como que vos decís, un médico le explota el corazón por lo que hace, pero capaz es más cuando yo lo veo, no sé, mi vieja cuando se recibe, cuando está recibida, ¿no? Que ejerce, pero en la facultad
veo que eso está, como que el amor no se habla, no se puede tocar y es todo con mucha indiferencia, ¿viste? O si tenés puesto un rosario es ir al ataque, ir al choque, así mismo con docentes, que bueno, no, tus ideologías acá no las puedes traer, eh, o no sé, como que se genera una distancia entre vos católico que querés capaz, no sé, ir a charlar sobre nada, lo que hiciste en un apostolado, lo que sea, y directamente sos católico, no, chau. O sea, no puedes hablar de amor acá porque sos católico. ¿Cómo podemos infiltrarnos en lo que es el mundo de la facultad desde el amor de Cristo? Hablar del amor sin hablar, actuar, actuar. Yo digo, es cierto lo que vos decís, Valen, o sea, a veces los médicos se prestigian más cuanto más fríos son, más científicos son, y hoy se está volviendo, o sea, la medicina de avanzada considera las emociones, considera los estados anímicos, ¿no? A lo mejor en puridad, en la cátedra, el que te está dando fisiología no te va a decir de la influencia del estado anímico en un proceso fisiológico, pero hoy sabemos que influye, ¿no? Y cuando a vos te toque el paciente, te lo juro, el paciente te va a buscar, no solamente porque vos seas un buen profesional, sino por la contención que vos le puedas dar. Y esto de la pandemia lo está poniendo de relieve, ¿no? O sea, las terapias intensivas, ¿cuál es el reclamo que ahora se está haciendo? Acompañar a la gente que está pasando sus últimas horas de vida. ¿Y qué es lo que sale en los diarios? El médico que pone el celu, que le da la posibilidad de reunirse con su familia, que fue un poco más flexible. ¿Quién sale en los diarios? No sé, los hospitales o sanatorios privados que están permitiendo con un protocolo acompañar en esos momentos a la familia. Fíjate vos el reconocimiento cómo pasa por lo humano, ¿no? Cuando uno es plenamente humano es plenamente divino. Y no necesitamos tener un rosario puesto para que nos reconozcan. ¿En dónde nos van a reconocer? Justamente en el amor que pongamos, en esa pasión, en esa ternura, en el trato, en la consideración en el trato, ¿no? El paciente no es una cosa, es una persona, ¿no? Que está pasando por una situación crítica. Y eso te va a distinguir, eso te va a distinguir. Y Sí, cuando... Sí, perdón. perdón, creo que, no, es que creo que me expresé mal. Que bueno, no estoy en primero, que te voy a hablar de la carrera. Me agarró medio así, tampoco conozco tanto a la Facu. No, en realidad iba más a la política partidaria de la Ah, facultad. del centro de estudiantes, todo eso, Claro. claro. O sea, la violencia que se genera eso, cómo poder transformar como estudiantes ese clima tan áspero porque nada, yo lo veo desde lejos en las redes sociales, me imagino cómo será presencial, entre porque la realidad es que la facultad es política, o sea, no hay manera de que no ser política en la facu. Eh, Desde el derecho que tenemos de estudiar, todo se termina convirtiendo en política. ¿Cómo podemos hacer que se convierta en política del amor? Convertir esa política, transformarla en amor. Mira, yo creo que es, son ideas, ¿no? Pero, por ejemplo, y está la pastoral universitaria también para eso. Yo te voy a contar, en derecho, ¿viste? Tenemos la misma situación, y también está muy politizada y demás. Bueno, hubo un grupito de chicos en derecho con fe que se sentían muy solos y se empezaron a reunir así, medio como escondidas en algún aula. Bueno, cuando a mí me tocó ser vicedecana en la facultad, y algunos, yo no iba diciendo que yo era católica, pero bueno, algunos sabían. Entonces vinieron muy tímidamente a pedirme un aula. Por supuesto, ¿no? Bueno, y empezamos a hacer un espacio, empezaron a darse fuerza, terminamos haciendo una misa en la facultad, una cosa increíble. Yo dije, uy, acá me van a echar. Y muy por el contrario, muchos con camisetas de agrupaciones se acercaron a esa misa, a lo mejor también porque les daba vergüenza, ¿eh? Y yo creo, Valen, que somos muchos más de los que a veces nos manifestamos. Y no es necesario hacer una manifestación demasiado explícita, pero sí buscar esa sintonía, fortalecernos, y hacer campañas lindas, qué sé yo.
no sé, digo, si vos te pones con un grupo a juntar juguetes para el Día del Niño, no sé, o decir, vamos a juntar alimentos para llevar a un barrio, ahí vas a tener a todo el mundo colaborando. Y si además los demás se dan cuenta que no es para ganar el centro, no es para ganar las elecciones, sino que lo haces gratuitamente, te van a valorar el doble. Yo creo que ese tipo de cosas son actos que convierten, ¿no? De una manera implícita, sin buscar en primer término el choque. Busquemos diferenciarnos por algo lindo, por algo bueno. Si hacemos una campaña de limpiar la facultad después de las elecciones, por ejemplo, qué sé yo, no sé, ¿no? Que viste que todo esto, bueno, ahora no, vos pobre no pudiste por la pandemia, pero las elecciones son una cosa terrible, la facultad llena de papeles, carteles, qué sé yo. En la facultad nuestra hubo un grupito que sin ser de ningún color político se propusieron limpiar la facultad. Ay, los políticos se sintieron amenazados. ¿Cómo nosotros no decidimos primero limpiar la facultad? ¿Se entiende? Y ahí mejoraste el mundo, lo hiciste un poquito más limpio. Y vos no querías ser presidenta del centro. Yo, ese tipo de acciones son proyectos de política de amor, digamos. Pero, insisto, lo importante no es hacerlo solo es ser suicida, porque en este mundo es ser suicida. No necesitamos ese tipo de kamikazes o demás, pero sí encontrar la sintonía, darnos fuerza, hacer pequeñas cosas, ¿no? Proponer temas, qué sé yo, no sé, hay mil formas, pero encontrarse sobre todo con hermanos nuestros que pensemos igual, eso para mí es la clave. Y como decían de los primeros cristianos, ¿no? Vean cómo se aman, eso es lo que convierte, ver el amor en los otros, ¿no? No tanto lo que decimos, sino una vez vi una frase que decía, tu vida es el evangelio que hoy las personas quieren leer. Si vos le decís leer el evangelio no lo van a leer, pero si vos se lo demostrás con tu vida es el evangelio que hoy las personas quieren leer, ¿no? Bien, ahí hay más preguntas. Está, a ver quién más. Sofi Brites dice, ¿no? Demostrar amor es hablar de amor también, ¿no? Bueno, ahí Agus también tiene una pregunta. Sí, creo que estaba Brisa antes, así Bueno. no me coló. No sé si había alguien antes que Brisa, pero creo que ya estaba antes. ¿Escuchan? Sí. Sí. Hola Rita, ¿cómo estás? Hola. En realidad es más bien como una experiencia personal quizá, a ver si vos me podés decir o dar una, no sé si solución, porque es un poco complicado, pero algún punto de vista. La verdad es que, o sea, personalmente, bueno, me gusta mucho la política, es algo que, no, o sea, como que tengo muy incorporado hace varios tiempo y al principio dentro de la iglesia me costó un montón porque, bueno, nada, quizá mis ideas no eran como en el momento en las que más se asociaban a lo que era la iglesia o el movimiento en el que estaba, y como que siempre fui tipo la politiquera dentro de eso, y después, bueno, nada, por suerte ahora está como más latente y estamos todos más grandes y nos podemos involucrar un poco más y darnos cuenta de varias cosas que están pasando que antes quizá no veíamos. Entonces, nada, como que por suerte me puedo sentir más cómoda, pero mi pregunta es, en realidad mi como duda, por así decirlo, que muchas veces me costó entender cómo, siendo católicos, podíamos defender o bancar o seguir ciertas ideas políticas que como católicos no nos definen, o al menos para mí, que no nos, o sea, no nos ayudan en algún que otro punto de vista, por ejemplo, con la pobreza. Ideas políticas que vos sabés que fomentan la pobreza y sin embargo las seguís bancando igual. Entonces yo digo, ¿cómo? O sea, vamos a misionar, donamos, lo que sea que podamos hacer de nuestro lugar, y elegimos eso, como que no entiendo, o sea, no encuentro la relación. Obviamente me peleo con todo el mundo, discuto con todo el mundo, me siento mal, hago sentir mal al resto, después me doy cuenta y digo, bueno, qué sé yo, también cada uno tiene un contexto, una formación personal que hace que piense que sea así, pero yo termino recontra enojada y bueno, nada, no sé, quería ver tipo que si vos tenés alguna opinión al respecto de esto para ver cómo lo puedo trabajar, porque me enojo y me pone mal y no entiendo. Qué linda, Brisa, sos un amor. Mira, sí, yo coincido con vos. A ver, a mí lo voy a decir, a lo mejor a algunos se escandaliza, por eso ya lo dije, de ejemplo. A mí me parecen bárbaras las misiones, pero me parecen todavía mejores los proyectos. O sea, yo me acuerdo, yo tenía, hace unos años, bueno, yo tengo
30 años de casada, me casé muy joven también, coquetería. Pero me acuerdo que tenía unos amigos que iban a misionar a Neuquén con los mapuches. Y ellos iban una vez por año, se metían en la montaña, qué sé yo. Bueno, un año nos invitaron cuando recién estábamos casados y fuimos. Realmente un esfuerzo, porque tenías que caminar lugares donde no llegaba nadie. Y el proyecto era hermoso. ¿Por qué? Porque ellos no iban y les llevaban cosas a los mapuches. Ellos empezaron a hablar con ellos, los ayudaron a organizarse, armaron una cooperativa. Después de 10 años de trabajar con ellos, esa comunidad se organizó con un emprendimiento y, digamos, se autosustentaron y no era necesario llevar cosas, ¿se entiende? O sea, ahí hubo un proyecto y una continuidad. Entonces vos decís, a lo mejor lo que fue la ayuda que se les dio es descubrir de qué manera podían constituirse como persona jurídica, cómo llegar a comercializar sus productos, no sé, a través de los mercados regionales, cómo hacer para, inclusive algunos de ellos, a partir de que los conocieron, quisieron estudiar, algunos estudiaron Derecho, otros estudiaron, y me parece que eso es lo verdaderamente transformador. No solamente la ayuda que vos le puedas dar en el momento, que es fantástica, nadie va a negar que está buena, pero mucho mejor es acompañar a una comunidad a desarrollarse, a un proyecto a largo plazo. Por eso yo hablé mucho de proyectos, ¿no? Como ingenieros, como, no solamente como operarios, uno puede participar con 1000 roles, ¿no? Habrá momentos en tu vida que uno aprende primero como operario, ir, llevar esto, llevar lo otro, y después como ingeniero, ¿no? Digo, por pensar en roles. ¿Cómo pienso para que esta comunidad mejore? O sea, si el problema de esta comunidad es el trabajo, ¿qué, no sé, qué horizontes de mejores trabajos le podemos ofrecer? ¿Cómo los ayudamos a organizarse? No sé, ¿qué herramientas que ellos no tienen y que yo les puedo ofrecer? Pero herramientas, ¿no? O sea, yo creo que, y además toda persona se crece y dignifica cuando trabaja por sí misma y por su grupo. Nadie se dignifica solamente esperando. Nadie. Todos nos dignifican. Piensen en ustedes mismos, ¿no? ¿Cuándo se sintieron mejor y más amados? Cuando encontraron lugares donde desarrollarse. No solamente con lindos regalos. El regalo lindo está bueno. Pero más lindo es cuando nos consideran como parte de un proyecto, cuando nos invitan a participar, cuando nos dan una responsabilidad. Los otros crecen, yo estoy convencida de esto, que todos los demás crecen cuando tienen responsabilidades. Y esto también va para nuestra dirigencia en la iglesia, que a veces centraliza demasiado o hace todo y terminamos agotados, ¿no? ¿Cuándo crecen los tuyos? Cuando les das responsabilidades, cuando los haces partícipes, ¿no? Con el riesgo también, por eso las decisiones tienen un nivel de incertidumbre. Cuando uno delega, cuando uno espera, te podés sentir defraudado, eso sin duda. Bueno, hay que correr ese riesgo. Alguien lo corrió con vos también, ¿no? Antes de darte una responsabilidad. Entonces decimos, bueno, esperar. Por eso, qué sé yo, hay 1000 formas de generar desarrollo humano, 1000, pero seguro todas tienen que ver con dignificar a la persona. Y la dignidad de la persona tiene que ver cuando esa persona trabaja, siente que vale por sí misma, se siente querida por Dios y valorada, ¿no? Entonces yo creo que bueno, proyectos de ese estilo son los que verdaderamente transforman, en todo sentido, económica y espiritualmente, ¿no? Pero bueno, esa dinámica también hay que comprenderla, ¿eh? O sea, y hay como ejercicio. Yo digo, ¿por qué vamos a misionar cuando somos jóvenes y después no misionamos más? Bueno, hay que dar una proyección a esa misión. La misión es fantástica, aprendemos a dar, aprendemos lo que es el riesgo de encontrarte con el que no te conoce, es hermosa, pero la misión empieza y termina. Lo lindo es el proyecto, o engarzar muchas misiones en un proyecto a más largo plazo, por ejemplo, eso puede ser muy piola también. Bueno, no sé, hay 1000 formas. Yo creo que cada uno tiene que encontrarle la vuelta. Pero bueno, qué lindo que tengas ese espíritu, ánimo. Bueno, ahora sí tomo la palabra. Creo que ya iba yo. No sé si la voy a poder formular. Estoy tratando de darle forma con uno de los primeros comentarios de los que salió, que Manu también comentó en el chat.
esto de que, bueno, que si la política es tomar decisiones, como católico, o sea, como iglesia tenemos que, o sea, y no solo tenemos que, yo creo que es inevitable, alguien que no toma, o sea, en lo individual y también a nivel grupo, si no toma decisiones o es muy indiferente o es muy indeciso, porque, Claro. nada, como que todo el tiempo estamos tomando decisiones, o por lo menos pensando algo acerca del tema, inclinándonos por un lado o por el otro. Entonces, mi pregunta era un poco relacionada con esta de, bueno, de que la iglesia, o por lo menos nosotros como iglesia igual tomamos decisiones políticas, si esas decisiones deberían ser de iglesia como institución o individuales de nosotros en nuestro ser iglesia, y en caso de que sea la segunda, como cómo se juega el ser iglesia, tanto desde el lado de a Jesús, que lo seguimos, lo amamos y todo lo que nos enseñó, pero también a la institución que pertenecemos en esa toma de decisiones, ¿no? Y, o sea, como al mismo tiempo el amor, no sé, yo lo escuchaba a Bri, y por ahí es muy inocente lo que pienso, pero creo que de ambos lados están convencidos de que lo que hacen es lo mejor y que lo que hacen, o sea, es como el amor a esa convicción que tienen, o sea, después en la práctica le errarán, no le errarán, pero yo con inocencia pienso eso, que ambos están convencidos de que la decisión que toman es por amor, de un lado o del otro, o de los muchos lados que haya. Entonces digo, como que entramado difícil en el que meternos, como qué tener en cuenta, qué pesa más, no sé si se entiende hacia dónde. Sí, las dos cosas, ¿no? O sea, yo creo que nosotros nos sentimos parte de la iglesia y a mí personalmente hay muchas de sus decisiones que me enorgullecen, hay algunas otras que espero, como decís vos, la no decisión también es una decisión y a veces uno espera la decisión, ¿no? Eh, y me parece que también la decisión individual es muy importante en la experiencia, ¿no? Eh, yo digo, bueno, cuando hacemos las cosas institucionalmente encontramos más fuerza. Las instituciones son eso, o sea, son los lugares que hemos creado los hombres para encontrarnos y trabajar juntos y no empezar todos los días. Entonces, cuando una decisión institucional tiene un peso y tiene un impacto distinto a una decisión individual, ¿no? Ahora, ¿qué es primero o qué implica? Yo creo que las dos cosas. Muchas veces las instituciones sienten que tienen que tomar decisiones cuando ven a las personas individuales actuando. Entonces dicen, bueno, si estos lo hacen, si estos me están mostrando un camino, yo me quedo atrás como institución si no tomo la decisión también, ¿no? Por eso tiene que ver mucho con los proyectos, con las ideas, ¿no? Yo Claro. creo. O sea, como que mi pregunta no era tanto como qué primero y qué después, sino como cómo se ponen en juego esas dos dimensiones cuando por ahí, esto que decís, hay decisiones que de la institución que llevo con orgullo, otras que estoy esperando y otras que así como algunas llevo con orgullo, no llevo con orgullo. Entonces digo, ¿qué pasa cuando mi individualidad dentro, al mismo tiempo de ese grupo, o sea, como que al mismo tiempo tengo dos ideas yo como persona, porque como grupo respondo a decisiones de ese grupo, pero al mismo tiempo yo Claro. individualmente tengo otras decisiones. ¿Qué pasa cuando esas cosas como que se encuentran? Esas como para dónde iba. Y bueno, habrá que ver, no sé, hay que ver en cada caso, ¿no? A veces es difícil decir en términos generales. Nosotros hay decisiones, digamos, que tiene la iglesia es una y diversa también, ¿no? O sea, comulgamos en muchísimas cosas y hay muchas otras cuestiones que tienen que ver con el estilo, con, no sé, con la cultura, con, no sé, muchas. Yo creo que tenemos un papa que nos ha desafiado mucho en ese sentido. Fíjate cómo él está tomando decisiones, ¿no? Esta corriente que ha impactado tan fuerte de lo que él llama sinodalidad. Antes de tomar una decisión, digamos, convoca, pregunta, escucha. Me resulta muy interesante como método, ¿sí? Y yo creo que en eso siempre pensar en las autoridades de la iglesia también como padres, como amigos, y no dejar el diálogo. El diálogo para mí es todo, decir, bueno, a ver, cada vez que tenga una duda, que tenga una pregunta, bueno, buscar un referente, ver, digamos, cómo podemos dialogar sobre esto, mejorar, avanzar sobre algunas ideas, ¿no? Me parece que si lo buscamos afuera, también lo que tenemos que buscar adentro, ¿no? Buscar mayor comunión, buscar mayor cohesión, mayor empatía.
nada es obvio, en este mundo nada es obvio. Entonces, digamos, no cansarnos de construir, de preguntar, de incidir también, ¿no? Pues muchas veces los pastores necesitan escucharnos, vernos, que les llevemos las problemáticas, las dificultades, y bueno, y así crecemos, ¿no? Digamos, sobre la plena armonía no creceríamos, y estaríamos en el cielo, o sea, a ver, si todos pensáramos igual y no hubiera ninguna dificultad. Y este mundo nos interpela mucho y nos mueve el piso, y el mundo no está fuera de nosotros. Nosotros somos la iglesia y somos el mundo a la vez. Entonces, todas estas corrientes que vivimos, las vivimos con todos nuestros roles, ¿no? Como miembros de la iglesia, como personas de la sociedad, y muchas veces encontramos contradicciones. Bueno, y ahí es bueno encontrar dónde está Jesús en esa contradicción, ¿no? ¿Qué diría Jesús? ¿Qué diría, no sé? Y bueno, preguntar, coincidir. Yo creo que en el diálogo está un camino, ¿no? No cansarnos nunca de dialogar. Gracias, Rita. Bueno. Ahí Manuel dice, a mí sobre todo me inquieta que muchas veces dentro de los espacios de voluntariado o mismo dentro de la iglesia ponemos solo el corazón, esfuerzo y tiempo, cosas que son muy valiosas. Por el otro, a veces subestimamos el estudio, la inteligencia, a partir de lo que vemos que funciona y pueden hacer bien, replicarlo y generar resultados positivos en búsqueda del bien común y en favor de los que más sufren. Creo que encaminando la inteligencia para donde indica el corazón, como en todas las demás disciplinas, podemos avanzar mucho también. Y a veces descubriendo algunas cosas, vamos formando un pensamiento político ideológico determinado. Es todo un desafío hacerlo y poder hacerlo bien. Claro, Manuel, sí, tal cual. Yo siempre digo, nosotros tenemos que destacarnos por ser buenos estudiantes, excelentes profesionales, investigadores, poner la cabeza en comunión con el amor, o sea, a ver, poner al servicio de la ciencia, de las profesiones, lo que sabemos, ¿no? Y unir cabeza y corazón, eso es fantástico, la síntesis de eso es maravillosa. Por eso es exigente, ¿no? Es exigente. Pero hay que hacerlo, y animarnos, y ser los mejores donde podamos, pero no en honor a nosotros mismos, sino en honor al mensaje que tenemos que dar. Bien, no sé Manuel si estamos ahí o querés decir algo más. Bueno, si no, ahí está también Joaco Morosi, que dice, pido la Hola, palabra. hola Rita, Hola gracias. Joaco, ¿Cómo ¿cómo andás? te va? Todo bien. Yo tenía una pregunta, consulta, más que ver con qué rol juega el valor de la palabra en todo esto y el poder que ella tiene también. Porque creo que hay en varios ámbitos de poder que se la subestima bastante y eso luego genera descreimiento y alejamiento de mucha gente que con buenas intenciones y tratando de actuar desde el amor termina como rendida por decirlo de alguna manera. ¿Cómo se le puede volver a dar importancia a eso y de qué manera puede ser que sea como el camino conductor a poder acercar posiciones y tender puentes? Palabra y coherencia. O sea, la palabra sola, sin la coherencia de vida, es nada, es aire, ¿no? Palabra y coherencia. O sea, yo creo que lo que decimos es muy importante, convence o no convence a un nivel intelectual, pero lo que actuamos convence a un nivel de experiencia, ¿no? Entonces, palabra y vida, y coherencia de vida. Yo creo que con los años, la gente, mira, a mí me dijeron una vez una cosa y que me marcó, ¿no? Yo una vez tenía que dar una conferencia con mucha gente, que yo estaba muy nerviosa, y yo me va a salir bien, no me va a salir bien, y qué sé yo. Y una persona me dijo, mira, no importa tanto lo que digas, sino cómo lo digas. Y la gente dentro de unos años no se va a acordar de lo que dijiste, se va a acordar de tu actitud al hablar.
Y la actitud es lo que verdaderamente recordamos. Piensen ustedes en las personas que incidieron en su vida, si se acuerdan estrictamente lo que les dijeron. ¿Por qué incidieron en sus vidas? Porque vieron la coherencia, porque vieron sus actitudes, porque vieron más allá de lo que dijeron. Uno puede apreciar mucho a una persona por lo que habla, pero aprecia mucho más a esa persona por lo que vive, ¿no? Y yo creo que eso es sustancial, que nos vean coherentes, lo que decís y lo que haces, ¿no? Eso es re importante, porque nosotros pedimos coherencia también. Nuestras mayores decepciones van en la línea de la coherencia, ¿o no? De las personas que nos decepcionamos es la que dice pero no lo hace, ¿no? Haz lo que yo digo pero no lo que yo hago, ¿eh? Eso no convence a nadie. La verdad que eso es pérdida de tiempo. Así que la coherencia yo creo que es sustancial. Y también si el día de mañana quieren hacer un partido político, coherencia es lo básico. O sea, lo primero que les van a decir es eso. Coherencia y vida tendría que llamarse ese partido, ¿sí? Para ser convincente. Seguro, perfecto, gracias Rita. Bien, chicos. No sé si hay alguna pregunta más. Yo lo único que quería aportar, me quedé pensando un poco esto que hablábamos, del diálogo y de posturas dicotómicas y demás. Creo que es muy interesante la postura que planteaba Agus, esto de ver que el otro en definitiva también está buscando el bien. Creo que eso es muy importante. Hay un fragmento muy lindo en las Crónicas de Narnia. Yo soy muy fanático de Lewis y bueno, específicamente de Narnia. En el último libro, Aldan trata de conciliar a dos personas que hasta ese momento eran enemigas, mostrando que ambas estaban buscando el bien sin saberlo. Y en definitiva, nosotros que somos católicos, todas las personas que buscan el bien están buscando a Dios en última instancia. Entonces, como esa visión está buena. Y también en estos temas que son tan complejos, ¿no? Y dentro de la academia se plantea en los últimos años el tema de la complejidad y la ciencia de la complejidad, volver al estudio, volver a la inteligencia, pero repensar también la propia inteligencia, ¿no? Ya no más una academia ensimismada, teórica, sino una academia que ponga en la práctica lo que piensa. Creo que eso es un desafío también muy, muy interesante. Buenísimo, Julián, lo que dijiste es clave, porque esto que se le reclama a la iglesia también se le reclama a la academia, ¿no? La cercanía, la incidencia, el anclaje, las raíces, no sé, llamalo como te guste, pero el pensamiento aterrizado, eso se habla del pensamiento situado, ¿no? Hasta el método científico también está en revisión, digamos, esto del método deductivo, inductivo, no sé, es como que en ciencia impacta mucho más cuando venís de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo, no sé, o sea, parecería que el conocimiento enraizado y situado, como se dice hoy, se pondera mejor. La realidad es que es una ida y una vuelta, ¿no? Esto que pienso lo aplico y yo aprendo de la realidad también, la realidad me informa, la realidad, lo que decíamos hoy cuando hablábamos del proyecto, ¿no? La realidad me marca la prioridad de lo que es necesario. O sea, la pandemia nos hizo ver qué necesitamos estudiar, ¿sí? Estudiamos tantas cosas, qué sé yo, yo no digo que la fertilidad de la mosca no sea útil, pero, digamos, hay un montón de otras cuestiones que son prioritarias, ¿no? Y tendrían que... Eso es hacer política también. El día de mañana, algunos de ustedes que estén en la Secretaría de Ciencia y Técnica, en la Secretaría de Políticas Universitarias, sea rector de una universidad o qué sé yo, ahí también ustedes marcan líneas prioritarias de estudio. Esas líneas prioritarias hay que, como dice el Papa, resolver los problemas. O sea, fíjense, ahí yo les mostré en la transparencia, ¿no? Pensar en la economía, pensar en el trabajo, pensar en la salud, pensar en cómo cuidamos el ambiente. Entonces, hay líneas prioritarias. Y la ciencia también, como dijiste vos, Julián, tiene que enraizar en esas líneas prioritarias también para justificar la inversión y el erario público, ¿no es cierto? Yo creo que es un reclamo importante que se le hace al sistema científico. Si de mis impuestos yo pago ciencia y tecnología, que esa ciencia y tecnología tenga que ver con mis problemas, ¿no? O sea, vamos y venimos sobre esas cuestiones, pero me parece muy importante. Y en eso nosotros podemos mediar tranquilamente. O sea, nosotros los católicos tendríamos que tener muy a la palma de la mano cuáles son las necesidades.
El amor nos da sensibilidad, o sea, sensibilidad, pero ¿para qué? Para llorar más, no. Sensibilidad para darnos cuenta cuál es la necesidad del otro. O sea, que yo descubro a mi prójimo y el otro me habla de lo que se supone que yo debería ofrecerle, trabajar para mejorar, ¿no? Esto es importante, una iglesia, una juventud con sensibilidad social, con sensibilidad para las necesidades de todos nosotros, ¿no? Bien. Ahí Irina dice, hablo por acá porque no me anda el micrófono. Creo que es importantísimo que el actuar con amor lo acompaña el actuar con humildad. Saber que somos personas y que como tales podemos equivocarnos, permitirnos aprender constantemente de los demás y sobre todo aprender mucho más de aquellos que no coinciden con nosotros. Buscar humildemente aprender siempre también es actuar con amor, creo. Ay, precioso, claro que sí. Sí, claro. Sí, la humildad es irresistible. Sí, pero no la falsa humildad, el hacerme el humilde, no, realmente no, yo no. No, el hecho de decir, la humildad es estar descentrado. Saber que no soy yo, que yo pongo el cuerpo, pongo las manos, pero la humildad es saberse instrumento de Dios, dejar hablar a Dios a través mío, ¿no? Una amiga mía dice, dejar a Dios ser Dios. Si vos te centrás en vos mismo, Dios no habla por vos, hablas vos. En cambio, si yo digo, bueno, a ver, usame a mí, no sé, inspirame, y Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Y la humildad es eso, saber que uno hace su aporte en su lugar, que puede no ser bien recibido, capaz que sí, capaz que no, no sé, o sea, la suerte va más allá de mí, ¿no? De lo que yo pueda hacer. Es dar sin esperar que sea exitoso todo lo que doy, ¿no? Dar considerando el fracaso, eso también es humildad, ¿no? Dar considerando que a lo mejor yo pienso que esto es genial, pero a lo mejor el otro no, y bueno, y no va, y bueno, ahí te vas a dar cuenta que todo lo que uno hace con Dios fructifica, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces, no sé, invitar a personas 1000 veces a actividades o cosas, y que por ahí la persona me diga, no puedo, qué sé yo. Yo me acuerdo una vez una reunión muy importante, que yo quería que estuviera una persona que también, que tenía que ver con temas de fe y demás, y se hace la reunión y me olvidé de invitarla. Y yo dije, ay, la invité 1000 veces, me dijo que no, y esta vuelta me olvidé. Y voy a la reunión y me la encuentro. Y yo digo, pero si yo no la invité, ¿no? Y la persona esta me dijo, no, me invitó fulano. Y ahí me di cuenta, no soy yo. La persona no se va a convertir porque yo la llame. O sea, va a haber un montón de otras circunstancias y capaz porque yo no la llamo se va a convertir. Yo no soy, ¿no? Es el otro. Bueno, ya, ahí es la disponibilidad. Decir, bueno, Dios, usame, inspirame. No, como dicen tan popularmente, el cementerio está lleno de imprescindibles, ¿no? No soy yo, ¿no? Es Dios. Pero como dice Irina, hay que trabajar mucho en eso también, porque esto de la soberbia pone distancias, aleja, nos enfrenta, ¿no? La humildad seguro es una expresión de amor, pero sublime, ¿no? La humildad es una de las mejores expresiones de amor, pero la humildad verdadera, ¿no? La humildad de saber que Dios puso cosas lindas en mí, que las tengo que regalar, ¿no? Pues a mí a veces cuando te dicen hay un trabajo bien hecho, te dicen, che, qué bien hecho, ¿no? Ay, no, lo hice en 5 minutos. Y uno dice, ¿qué? Si lo hubieses hecho en 10 era brillante. No, digo, no, a ver, el trabajo fue bien recibido porque el otro también lo recibió así, ¿no? Un cura amigo dice, todo se recibe en la medida del recipiente. Si el recipiente es amplio, es grande, va a recibir mucho. Y por más que vos des todo, si el recipiente es chiquito, no va a entrar más de lo que puede recibir. Entonces, el reconocimiento tiene que ver con el otro, ¿no? Y bueno, en eso ¿no? va mucho de lo que uno puede poner, pero también de lo que el otro puede recibir, ¿no? Y en eso pedir siempre a Dios que, bueno, que digamos, que uno sea fértil a su iniciativa, a su obra, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Alguna Ahora otra? sí, no sé. Eso iba a decir, si alguien tiene alguna pregunta más, o si ya vamos cerrando. Nadie habla ahora, calla para siempre, ¿eh? Bueno, para siempre no. Después podemos, si alguien realmente tiene preguntas, podemos solucionar después de contactar algo. No, con mucho gusto.
Bueno, ya tienen mi mail, con todo gusto, no sé, si algún día quieren charlar o lo que sea, acá estamos. Yo no conté cosas mías, simplemente para no perder tiempo, pero bueno, yo tengo mi esposo, 3 hijos, una linda familia y trabajo mucho en diferentes lados, así que bueno, lo que si alguna vez tienen ganas o quieren o necesitan, bueno, acá estoy. Sí, te agradecemos, Rita, realmente estuvo increíble, creo que todos nos quedamos muy contentos, estuvo tremendo.